Muy bien, feliz sábado para todos. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. Gracias al Señor por sus bendiciones, por sus cuidados, porque nos ha traído una semana más. Y al comenzar el estudio de la lección de escuela sabática en esta mañana, me gustaría comenzar el repaso, ¿verdad? Dijimos que era repaso. Me gustaría comenzar con 1 Corintios 10, 11 y 12. Vamos a estar leyendo este texto. Yo creo que ojalá nos lo podamos aprender este trimestre, este texto de memoria. ¿Ok? Vamos a buscarlo y vamos a leerlo porque... Ajá. 1 Corintios 10. Vamos a ir todos. Porque nosotros estamos estudiando historia, ¿verdad que sí? Estamos estudiando historia, la historia bíblica, la historia de este mundo. ¿Para qué es esa historia? Vamos a leer el texto, ¿ok? El versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron ¿como qué? Como ejemplo. ¿Y están qué? Escritas, ¿para qué? Me gusta esa versión, para advertir o amonestarnos, ¿a quiénes? A nosotros, a quienes hemos ¿qué? Alcanzado los fines de este siglo. Qué interesante. Decíamos la semana pasada, nosotros sabemos y confiamos que estamos viviendo en los fines de este siglo, amén. Entonces, todas estas escrituras fueron escritas ¿para quién? Para nosotros, ¿verdad? Para amonestarnos, me gustó esa versión, para advertirnos, para que aprendamos lecciones. Y el 12, por supuesto, vale la pena mencionarlo, ¿verdad? Así que el que piense estar firme, mire y no caiga. Cuidado, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que repetir estas lecciones? Porque posiblemente nos podemos sentir muy cómodos teniendo ya, habiendo recibido a Jesús en nuestro corazón, habiendo sido bautizados, venir a la iglesia y pensamos que está bien todo. Pero aquí nos está diciendo, volvamos atrás, miremos lo que está escrito, por si acaso el que piense que esté firme, cuidado, ¿verdad? Una admonición, una advertencia, cuidado que no caiga. Así que vamos a seguir con la historia bíblica y esta semana estudiamos todas las naciones y ¿qué? Y Babel. Todas las naciones y Babel. Muy bien, el versículo dice, Génesis 11:9, dice, por esto fue llamado el nombre de ella, ¿qué? Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Muy bien, en esta semana nosotros pasamos del diluvio, ¿verdad? La semana pasada estudiamos el diluvio, pasamos de la historia del diluvio a la historia de todas las naciones, ¿verdad? ¿Cómo fue que llegamos a ser todas las naciones? Pero en esta historia nosotros vimos algo muy, pero muy interesante. En esta semana el estudio se centró en los hijos de quién. La semana pasada fue en quién. En Noé, ¿verdad? Esta semana se centró en los hijos de quién. De Noé. ¿Cuáles fueron los hijos de Noé? Y Jafet. Muy bien. Sem, Cam y Jafet. Muy bien. Interesante. Nosotros hablamos mucho de la palabra Canaán, ¿verdad que sí? Ya vamos a Canaán, la historia de Canaán, el pueblo de Israel yendo a Canaán. ¿De dónde salió esa palabra? Nosotros estudiamos esta semana que esa palabra salió del hijo de quién? De Noé, de Cam, ¿verdad? De Canaán. Muy bien. Y los planes de Dios para la humanidad siempre ha sido para bien, ¿sí? El que interrumpe los planes de Dios es el mismo hombre, ¿sí? ¿Qué cosa, no? Y a veces yo pienso que Dios se sentirá así como a veces nosotros nos sentimos con nuestros hijos, ¿verdad? Que a veces nosotros vemos un panorama y decimos, mi hijo es bueno en esto y él va a ser bueno con esto y puede llegar a hacer esto y tenemos expectativa y de repente el hijo dice, a mí me parece que mejor esto, ¿verdad? Y yo creo que voy a hacer esto, me voy a ir por este lugar. Y lo mismo pasó aquí en esta historia, ¿verdad? Los planes que tenía Dios para con ellos, ¿qué hizo el ser humano? Los interrumpió, ¿verdad? Pero vamos a ir a la historia, ¿verdad? Y en esta historia vamos a ver bendiciones, maldiciones, juicio, ¿verdad? Vamos a ver de todo un poco, ¿verdad? Pero como siempre, ¿verdad? Como siempre lo digo, la historia siempre termina en una bendición.
Dios nunca nos deja con la maldición, Dios nunca nos deja con el castigo. Dios siempre abre una puerta para nosotros, amén. Muy bien, comencemos con la maldición de Cam. ¿Por qué fue maldito Cam? Muy bien. Ok. Muy bien. Ahí están ahí hemos mencionado detalles, ¿verdad? Porque una cosa es mirar, una cosa es ver, mirar y wow, ¿verdad? Pero aquí implica, esos adjetivos que ustedes dieron ahorita, implica que no fue solamente mirar, ¿verdad? Cónchale, porque podemos decir, wow, pero una maldición nada más porque vio a su papá, ¿verdad? Y si fue accidentalmente, porque tú puedes ver a alguien accidentalmente, lo puedes ver desnudo, ¿verdad que sí? Sí, oh, wow, y te fuiste, ¿verdad? Pero no, él no hizo nada al respecto, como lo acaban de mencionar, y fue y le dijo a sus hermanos, wow, yo no sé cómo se lo diría, la Biblia no dice, ¿verdad? No sabemos en qué tono lo dijo, en qué acentuación usó, pero el punto es que no hizo nada por su padre. Ahora, ¿saben una cosa? Yo tengo un estudio sobre la desnudez y es una cosa muy interesante. La desnudez que nosotros pensamos que es desnudez no es la misma desnudez que Dios ve, ¿ok? Y la desnudez es un asunto muy serio en la palabra de Dios. Ustedes se dan cuenta que Dios siempre busca cubrirnos, ¿verdad que sí? ¿Desde dónde? Desde el Edén. Adán y Eva, delantares. Por favor, que cubre un delantal. Si es muy grande, cubre esta parte, ¿verdad que sí? De resto, delante, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Dios inmediatamente? Cubrió la desnudez de ellos. Dios hizo provisión. ¿Y qué hace Satanás? Satanás siempre va a hacer lo contrario de Dios. Dios quiere que nos cubramos. Satanás dice ¿qué? Desnúdate. Dios dice, protégete. Dios dice, muestra. ¿Estamos viviendo esa época hoy? Es muy interesante eso de la desnudez, ¿ok? Y pareciera, y yo estoy haciendo este énfasis aquí porque pudiéramos decir, cónchale, pero ¿por qué lo vio desnudo? ¿Y qué tiene de malo? Hoy en día los psicólogos, escuchen bien esto, hoy en día los psicólogos dicen, ¿qué tiene de malo que los padres se bañen desnudos con sus hijos? ¿No han escuchado eso ustedes? Los psicólogos dicen que está bien, que eso crea un afecto, eso crea un bond entre un enlace entre ellos, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a la Biblia, el Señor Jesús dijo, cuidado, abominación es que el hijo vea la desnudez de quién, de su madre, de su padre. Y yo les animo a que se metan un poquito a estudiar un poquito esto de la desnudez, ¿ok? Y es muy interesante. Uh-huh. Muy bien, exactamente. Ajá. Cuidado, cuidado. ¿Cómo caminaron ellos? De espalda. Ellos caminaron de espalda, ¿verdad? Ellos no lo vieron, ellos no cometieron ese pecado, ¿verdad? Pero, ¿qué otro detalle? Nos podemos espaciar, por eso les digo, hay un estudio interesante en esto, nos podemos espaciar en esto, pero ¿qué otro detalle nosotros vemos en esto? En lo de la desnudez. A ver. Bueno, yo veo la seriedad de que uno debe cubrirse. Muy bien. Como debe ser, ¿verdad? Y cómo el Señor desde la antigüedad ha venido cubriendo al hombre. Pero como tú dijiste, pues el enemigo pues, hace otras cosas. Dios dice cúbranse y el enemigo dice descúbranse. Muestren. Pero un detalle muy importante que yo veo aquí, se los voy a adelantar, ¿verdad? Es que ese mandamiento de la desnudez está mucho después del pecado del hijo de Noé. ¿Qué nos dice eso? Primero, la Biblia no fue escrita cronológicamente. Le estaba explicando un poquito de esto a Emilia ahorita, ¿verdad? Que ella me hizo una pregunta. La Biblia no fue escrita cronológicamente, pero lo que yo veo, lo hermoso que yo veo aquí es que antes de que el Señor diera los 10 mandamientos, le diera las leyes a Moisés, ya esas leyes estaban en el corazón. Claro. No había una ley que dijera, no mires la desnudez de tu padre como tal. Pero esa ley ya estaba en el corazón, ya estaba implícita en el ser humano, ¿sí? Para que se le hubiese contado a Cam como pecado, es porque ya existía la ley que decía, no mires la desnudez de quién,
de tu padre y de tu madre. ¿Interesante? ¿Nos parece interesante? ¿Hemos aprendido algo? Interesante, ¿verdad? Muy bien. La ley de Dios es eterna. Los principios de Dios son eternos. ¿Ok? Muy bien. La vileza de Cam y la irreverencia se reprodujeron en su generación, en su descendencia, porque nosotros vemos ahí, ¿verdad? Porque hemos mencionado, fue una vileza de su parte ver a su padre así, no hacer nada por él. Vemos nosotros los resultados, ¿verdad? No solamente de esa vileza, eso muestra lo que había en el corazón de él, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces, ¿qué hizo Noé? ¿Por qué era que estaba desnudo? Empezamos diciendo que estaba desnudo, pero no dijimos por qué estaba desnudo. Ay, ay, ay. ¿Hay pecado en tener una vid, tener uvas en tu casa? No hay ningún pecado. ¿Hay pecado en tomarnos un buen jugo Welch? No. O exprimir las uvas, licuarlas o hervirlas y hacer jugo y tomar. No hay ningún pecado. Pero la fermentación no fue nunca el plan de Dios. ¿Ok? El hecho de que él no sabemos si se le fermentó accidentalmente, porque hay cosas que se nos fermentan accidentalmente, ¿verdad? No sabemos si él lo dejó fermentar, si él lo hizo, no sabemos, la Biblia no nos da detalle. El punto es que se embriagó. ¿Qué sucede cuando una persona se embriaga? Pierde muchas cosas. Aparentemente pierde muchas cosas. Sí, pero sí, pierdes el dominio propio. ¿Verdad? Las facultades morales, y eso nosotros lo hemos enseñado aquí, ¿verdad? El lóbulo frontal, cuando está, que es donde tomamos las decisiones, donde razonamos, cuando no está en su armonía o cuando no está en su mejor estado, no podemos razonar, no podemos analizar las cosas debidamente. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué pasó él? Perdió el dominio propio y se desnudó. Hay borrachos que hacen cosas peores que eso, ¿sí o no? Sí. Hay borrachos que hacen cosas peores que esas, ¿verdad? Y ahí viene el problema que acabamos de analizar, ¿verdad? El problema. Lo comparó con también la desnudez de Adán y Eva cuando tomaron el fruto, ¿no? Muy bien, exactamente, exactamente. Y bueno, hay mucho que hablar, por eso volvimos otra vez a la desnudez. Hay una frase que yo tengo anotada que dice, cuando la moral, a ver si me acuerdo, cuando la moral baja, el vestido sube. ¿Sí? Interesante. ¿Qué pasó con Eva? Perdió control, pecaron, perdieron moral, se perdió el vestido. Interesante, ¿no? Pero no vamos a seguir con esto, vamos a seguir más adelante, hay mucho que cortar aquí, ¿verdad? Muy bien, ¿qué había dicho Dios? Aquí en la parte del lunes nosotros vemos la maldición. ¿Qué fue lo que dijo Noé? Noé se dio cuenta de lo que había pasado, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Lo maldijo, tristemente, ¿verdad? Tristemente. Sin embargo, aquí nosotros vemos que la maldición de Cam se convierte también en una bendición, ¿sí? Porque la ciudad de Canaán, que es de donde vienen los cananeos, ¿verdad? Fue la ciudad prometida, ¿sí? Por eso Dios siempre busca una manera de bendecirnos en medio de la maldición, ¿sí? Dios siempre busca una manera de transformar una maldición en una ¿qué? En una bendición. Más adelante nosotros vemos que el anhelo del pueblo era ¿qué? ¿Llegar a dónde? A la Canaán. Pero los cananeos debían haber sido sometidos. ¿Qué significa esa palabra someterse? Rendirse, ¿verdad? No solamente al pueblo que los estaba invadiendo, a los israelitas, sino someterse bajo la voluntad de Dios, para poder ser parte de esa bendición y permanecer en la Canaán terrenal. Ahora, nosotros también estamos esperando ¿cuál Canaán? La celestial, ¿verdad? Estamos en ese proceso. Mire, hasta nosotros también nos llegó la bendición de Cam, ¿verdad? Todavía nosotros decimos la Canaán celestial. ¿Esa maldición fue una maldición arbitraria? Me vio, ahora yo lo maldigo. ¿Ah? ¿Airada, arbitraria? ¿O por favoritismo dijo, yo prefiero a Sem y a Jafet y por eso los voy a bendecir a ellos y a Cam?
¿no? Reveló cuál sería la conducta. Proféticamente Noé vio cuál sería la conducta de la generación de Cam. Y saben que cuando Dios ve algo, por eso era que los actos de Dios que nosotros vemos que destruían ciudades, destruían familias, destruían... ¿Por qué? ¿Esos eran actos de qué? Aparte de ser un acto de juicio, eran actos de misericordia. Porque Dios quería erradicar ¿qué cosa? La maldad, el pecado, ¿verdad? Así que Noé sabía que él se reveló en esa maldición cuál sería la conducta o el resultado de las decisiones que había escogido ¿quién? Cam. Y su carácter que había desarrollado y que desarrollarían las generaciones futuras. Así que no fue algo porque él se le antojó, ¿verdad? Es porque sabía que a raíz de eso vendrían más problemas, ¿ok? Muy bien, seguimos con la genealogía. ¿Por qué es importante la genealogía? ¿Qué es genealogía? La descendencia. Vemos, cuando decimos, vamos a ver la genealogía de Elisama. Entonces empezamos. ¿Cuál fue el tatara hasta donde te acuerdes? Abuelito, ¿verdad? Y empezamos ahí, él engendró a este, y engendró a quién, ¿cómo se llama tu papá? Gabriel, y engendró a Gabriel, y Gabriel engendró a quién, a Elisama. ¿Ok? Esa es genealogía. ¿Por qué es importante la genealogía? ¿Por qué? Nos damos cuenta de dónde venimos. Primero, claro. Vemos el orden del Señor y la misericordia que tuvo desde el principio, Amén. cómo ha ido apartando su gente, su pueblo. Ujú. Vemos siempre en la genealogía también podemos ver los dos caminos, Muy bien. el orden del Señor, que somos los acontecimientos de la vida de cada persona. Es muy importante. En la genealogía vemos de dónde venimos, también lo que sucedió, especialmente en la genealogía bíblica vemos y fulanito engendró a fulanito y fulanito hizo esto y esto y esto y esto. Y nos enteramos de hechos reales que sucedieron, ¿verdad? En esa genealogía. Ahora. La confirmación de la historia. Ese es un punto importante. La confirmación de la historia. A través de la genealogía, cuando vemos, la genealogía nos pueden dictar fechas exactas, eventos exactos, y podemos decir que nos da una evidencia de los hechos históricos y también de los hechos bíblicos. ¿Sí? La genealogía nos ayuda a ver los hechos bíblicos, ¿verdad? Los hechos históricos. Así que nosotros podemos ver el presente, ¿verdad? Vemos en la genealogía el futuro de ellos también, porque vimos el futuro de Noé, de su descendencia, la podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Porque a veces podemos, bueno, al menos a mí me pasa cuando veo las genealogías, como este es el capítulo, ¿qué? 17, era donde estaba la descendencia. Se parece, se le hace a uno como un poco aburrido. Sí. Todo eso y dices, ay, me voy a brincar. ¿De qué sirve? Sí, ¿De qué sirve la genealogía? Porque ahí podemos ver y confirmar lo que estamos leyendo. Muy bien, muy bien. Así que cuando nos sintamos aburridos de leer genealogía, recordemos que es importante, ¿verdad? Porque nos liga a los acontecimientos, nos liga a la historia, ¿verdad? Nos hace una relación entre el pasado y el presente, nos enseña también la fragilidad del ser humano, ¿sí? Porque ahí vemos qué le sucedió a cada uno de ellos, ¿verdad? Podemos ver virtudes, fragilidad y todo esto, ¿verdad? Y también, por supuesto, podemos ver los frutos y las consecuencias del pecado, ¿verdad? En este caso nosotros podemos ver la consecuencia del pecado. Muy bien, pasemos entonces, a la parte del martes donde dice una sola lengua. ¿Ok? Una sola lengua. Muy bien, una sola lengua. ¿Qué aprendimos de ahí? Primero, ¿cuál fue el propósito de Dios? Multiplicar. Ahí también podemos ver, perdón hermana, el propósito del Señor, porque aparentemente de algo que ellos quisieron hacer por su propia cuenta, querer levantar una torre, llegar al cielo, salvarse por sí mismos, porque tenían miedo de otro diluvio, o bueno, el sentido, ¿verdad?, de querer salvarse por ellos mismos, de ahí sale el que el Señor esparce a la gente con una nueva lengua, y de ahí sale
de también el, ¿cómo se dice? Reproducirse, recrearse y Muy bien. llenar la tierra. Muy bien. Originalmente, ¿cuál fue el plan de Dios? El plan de Dios era que se esparciera, Adán y se Eva. multiplicaran, Vamos al Edén. que eso, que se llenara la tierra. Dedito. Que llenara la tierra. Ese fue el plan de Dios, ¿verdad? Esparcirnos nunca fue el propósito de Dios, que el hombre se colonizara en un solo lugar, ¿ok? Se colonizara en un solo lugar. Así que después del diluvio, nosotros vemos en Génesis 11, ¿verdad? Que Él le da el mandato ¿a quién? A Noé. Salgan, ¿sí? Multiplíquense y llenen la tierra. Espárzanse, fructifiquen y llenen la tierra. ¿Ok? Así que, Porque también el plan de Dios no es que vivamos en grandes ciudades. muy Es bien, hacer eso. vamos a tocar ese tema. Mili dice que no es el plan de Dios que vivamos en grandes ciudades, lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Así que aquí vemos dos tipos de unidades, ¿verdad? Ellos dijeron, unámonos, unámonos, hagamos. Interesante, las mismas palabras que se usan en el Génesis, en la creación. Dios dijo que hagamos al hombre, ¿verdad? Hagamos al hombre. Pero aquí nosotros vemos que la unidad que ellos buscaron no es la unidad que Dios pide para nosotros. Yo hice aquí una comparación de las dos unidades. Dios nos pide a nosotros que nos unamos. Bueno, ¿nos unamos o no nos unamos? ¿Quieres que nos unamos o no nos unamos? ¿Cuál es la diferencia de esas dos uniones? Una es para qué. Una es para qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué propósito se unieron ellos en la torre? ¿Para bien? ¿Para bien? No, para bien. Para ir en contra de los planes de Dios. Pero por otro lado, Dios nos pide a nosotros que nos unamos, que seamos uno, para ser como Él, para amarle, obedecerlo. Vemos el contraste de estas dos unidades, ¿verdad? Tenemos que tenerlas muy claro, ¿verdad que sí? Así que la promesa de Dios era de salvarlos, de mantenerlos bajo su cuidado. La promesa de Dios, la salvación por la fe, por la gracia de Dios, por la misericordia. Pero ¿qué dijeron ellos? Vamos a hacer una torre tan grande que cuando venga el diluvio no nos alcance. Eso fue el propósito. Ahora, cuando nosotros decimos torre, nos imaginamos, ¿qué nos imaginamos? A ver, rápidamente. Como un ejemplo, un edificio grande, un edificio alto, un monumento de esos altos, una pirámide, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que ampliar un poquito nuestra visión es entender que esa torre era una ciudad. Esa no era un edificio solamente. Ellos comenzaron la ciudad y empezaron a edificar sus casas. El Espíritu y Profecía nos dice que sus casas no como sencillitas de ladrillitos y aquí buscaron oro y arreglando sus casas, hicieron su ciudad y ahí empezaron a crear eso y vamos a seguir subiendo y subiendo y subiendo y llegar hasta donde Dios no nos pueda destruir con agua. Sí, fue hacia arriba. Fue hacia arriba. Sí, todos, imagínate. Era un. Vamos para arriba. No, sí, porque ellos iban a vivir ahí. Todos iban a vivir ahí. Sí, ¿verdad? Es bien interesante, porque realmente el propósito de ellos era vivir ahí. Llegaba el diluvio y ahí estaban protegidos. ¿Okay? Pero, ¿qué fue lo que dijo Dios? No voy a destruir nunca más con agua la tierra. ¿Le creyeron ellos a Dios? No le creyeron a Dios. Lamentablemente, no le creyeron. ¿Hay problemas cuando no le creemos a Dios? Nos metemos en muchos problemas cuando no le creemos a Dios. Lo importante también recalcar es que no solamente no le creyeron, sino que, o sea, los primeros, quizás los primeros sí estaban, porque dice el comentarista que había mucha gente que sí estaba a favor de Dios, ¿no? Pero fueron dejando de congregar con Dios y comenzaron a alejarse de él. Y comenzaron a representarlo con ídolos. Entonces
ya las generaciones que vinieron ya no conocían a Dios. Y Correcto. hacían lo que querían y pensaban de que era Correcto. la única manera que ellos se unían era salvarse. Muy bien. Por eso que no confiaban en Dios, ¿no? Muy bien. Mili está recalcando la idea de que hubo gente que sí continuó fiel, ¿verdad? Pero se empezaron a ¿qué? A desviar, empezaron a traer ídolos, ¿verdad? Y empezaron a desconfiar del propósito de Dios para ellos, ¿ok? Y tenemos que voy a volver a repetir esto. Acuérdense que pasaron muchas generaciones, pasaron varias generaciones, y en ese paso las generaciones se fueron corrompiendo, se fueron apartando de Dios. Lo que pasa es que nosotros vemos la historia, Génesis 4, Génesis 5, Génesis 6, y nosotros hacemos la conexión como que si eso pasó así, ¿verdad? Pero realmente hubo un periodo de tiempo, ¿verdad? Ahora, ellos dijeron, unámonos, vamos a unirnos. Satanás siempre busca la unidad. ¿Sabían ustedes eso? La confederación, se le llama así también, la confederación del mal. Los que se unen para hacer ¿qué? El mal. ¿Quién los dirige? Satanás. Y yo hice exactamente. Y nosotros podemos ir a Apocalipsis, ¿verdad? Primero vamos a Daniel. Daniel profetiza lo que está en Apocalipsis, ¿verdad? Acerca del final del tiempo, que también va a haber una unión. ¿Recuerdan la estatua de Nabucodonosor? ¿Sí? ¿De qué representan los pies? El último tiempo, ¿verdad? La cabeza, Babilonia, Nabucodonosor, pero los pies representan ¿qué cosa? El último tiempo, ¿verdad? El tiempo del fin. ¿De qué eran hechos los pies? Barro, hierro. Barro y hierro. ¿Se pueden mezclar? No se pueden. Todas las demás eran de un solo metal, ¿ok? ¿Qué nos dice eso? No es el propósito de Dios que las naciones se unan como un solo imperio, como una monarquía. ¿Por qué? Porque va a venir problemas. Pero nosotros vemos en Apocalipsis que hay una triple alianza al final del tiempo. Ustedes yo creo que lo han leído, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 16, versículos 15 y 16, dice que de la boca del dragón, vamos a leerlo, porque nosotros tenemos que aplicar la palabra para nosotros. ¿Qué significa esa unión allí? ¿Ok? Estamos en Apocalipsis 16 y podemos leer desde el 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ¿qué? De rana. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, interesante, en todo el mundo. ¿Para qué? Esa palabra es clave. Para reunirlos para la batalla de aquel gran día. La Biblia nos profetiza que a final del tiempo también va a haber una unión. ¿Ok? Una unión entre 16, 13 al 15. La Biblia nos dice que va a haber una unión. Y aquí nos habla de una triple alianza. ¿Sí? Y nosotros no tenemos tiempo para estudiar esto hoy, ¿verdad? Pero ahí nosotros sabemos que la triple alianza está constituida por Satanás mismo, ¿verdad? Guiando, dando su espíritu, dando poder a la bestia, ¿verdad? Está el catolicismo, el protestantismo apóstata con el espiritismo, ¿ok? El espiritismo une a estos tres para traer esta unión que traerá al final de todo esto, ¿ok? Nosotros lo vemos en Apocalipsis. Y es interesante, así como ellos se juntaron, se unieron para ir en contra del propósito de Dios, se unieron allá en Babel para decir, no le estamos creyendo a Dios porque posiblemente sí va a llover, sí va a haber un diluvio, vamos a ir en contra de la voluntad de Dios. Esta triple alianza al final, ¿verdad? También ellos tratarán y se unirán para ir en contra del pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Así que esa alianza va a unir a todo el mundo. Nunca fue el propósito de Dios, ¿verdad? Y es interesante, vuelvo y repito, ¿verdad? Está simbolizado por barro con hierro, que no se deben unir. ¿Ok? No se deben unir. Muy bien. Descendamos. ¿Quién dijo descendamos?
Dios, ¿verdad que sí? Aquí en esta parte nosotros vemos un contraste nuevamente, ¿ok? Un contraste nuevamente. Vemos la arrogancia humana diciendo, sí, subamos. ¿Quién fue el que dijo subamos también? A ver, ¿quién fue el que dijo yo subiré? Satanás. Satanás siempre ha querido tomar la posición de Dios. Satanás dijo, yo subiré a las alturas, me sentaré al lado en los lados del norte del Aquilón y seré como Dios. Y ahí está el mismo espíritu de Satanás. Vamos a subir a esa torre y vamos a llegar hasta donde Dios y vamos a ser como Dios. Lo que Dios dijo no es lo que nosotros digamos. Interesante, ¿verdad? Ese es el mismo espíritu y es el mismo espíritu que domina hoy en día, ¿sí? ¿Qué hace el ser humano? Dios dice algo y el ser humano dice no. ¿Sí? Dios dice, tomen agua y el ser humano dice ¿qué? Coca-Cola. Está más rica. Café. Me anima. Dios dice, hombre y mujer, ¿qué dice? Hombre y gato. Sí, ¿se dan cuenta? Es el corazón del ser humano siempre llevando, ¿qué cosa? La contraria a la voluntad de Dios. Pero, Dios, porque el Señor dice acá, y nada les hará desistir, ¿no? De lo que va a hacer. El Señor dice que no va a contender con el hombre ya. muy bien. Yo creo que ya está, porque mucha gente ya conoce la palabra, sin embargo no quiere hacer lo correcto. Exacto. Billy está mencionando que la palabra de Dios dice, y el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. O sea, va a llegar un momento en que Dios dice, mire, ya. Por eso Dios dijo, ya, descendamos. ¿Sí? Descendió para ver, dice la palabra, ¿verdad? No estamos viendo los textos específicos, pero Génesis 11, 5 al 7 dijo Dios, descendamos para ver lo que está haciendo el hombre. ¿Era que Dios no sabía lo que estaba haciendo el hombre? Que dijo, voy a ver qué es lo que está haciendo, como nosotros cuando vamos a un cuarto a chequear a nuestros hijos, ¿verdad? Voy a ver lo que está haciendo, porque no lo estamos viendo. Pero Dios sabía lo que ellos estaban haciendo. ¿Qué implica esa frase para ver lo que estaban haciendo? ¿Qué implica? ¿Ah? Lo importante que somos para Él. Ajá. Lo importante es la misericordia de Dios. Implica también que no es que Dios no esté viendo, es que Dios en ese momento se decide a actuar. ¿Sí? Se decide a actuar y a hacer algo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que ellos no podemos escondernos de la presencia de Dios. Muy bien. La misericordia de Dios siempre nos trata de alcanzar, ¿verdad? Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de orden, ¿verdad que sí? Dios no le gusta la confusión. ¿Qué significa? No dijimos el significado de Babel. Confusión. La palabra Babilonia, que en esa triple alianza, la Apocalipsis lo llama Babilonia también, la gran Babilonia y Babilonia. Confusión. Dios no es un Dios de confusión. Dios cuando vio esa confusión en ellos, ahora dijo, hasta aquí. Bajó. Vamos a descender, descendamos y listo, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta ahí, porque es imposible que nosotros nos escondamos de Dios. Amén. Posible. El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de ti? Imposible, ¿verdad? Dios sabe, Dios ve, como dice el canto, ¿verdad? Entonces, la ciudad, y por eso la Biblia especifica la ciudad y la torre, ver la ciudad y la torre, ¿verdad? ¿Qué simbología nosotros vemos entre la arrogancia del ser humano de querer ser como Dios? Ahora Dios descendiendo a salvar al hombre. ¿Vemos eso? ¿Vemos esa comparación? ¿Vemos esa similitud? ¿O vemos ese contraste, mejor dicho? Podemos decir que es un contraste. Desde que Satanás se metió con el hombre y plantó esa semillita, es lo que ha existido en el hombre, querer salvarse por sí mismo, ser como Dios, ser independiente de Dios. Así es. Y ahí vemos un contraste entre la salvación por la fe y la gracia y la salvación por las obras. ¿Sí? Y en toda la Biblia vamos a ver ese principio, salvación por la fe y gracia y salvación por las obras. Ellos quisieron salvarse por sus propias
obras, por lo que yo puedo llegar a hacer. Yo me voy a salvar. Y eso es lo que estaba leyendo ese capítulo en el Espíritu y Profecía. Y dice que el tema central era ese, la arrogancia y decir nosotros lo alcanzamos, nosotros sí pudimos. ¿Sí? El contraste, ¿verdad? De la salvación por la fe, que todo viene de ¿quién? De Dios. Todo es por la misericordia y la gracia de Dios. Como también Jesucristo también descendió para poder ser salvación de muchos. Amén. Muy bien. Ahí vemos el contraste entonces, ¿verdad? Ellos dijeron, ascendamos y seamos como Dios. Y Dios dijo, voy a bajar. Bajemos y salvemos a estos muchachos. La longanimidad de Dios, hasta donde Dios llega, baja, ¿verdad? Para salvarnos, baja para buscarnos, cruza el abismo del pecado, ¿verdad? Para salvarnos, para rescatarnos. Es interesante, esa palabra descender es muy profunda, porque no es como que así nosotros bajamos allí, no. ¿Qué simbolizó para Cristo descender, venir a este mundo? ¡Wow! ¿Dejó qué dejó? Su gloria, su trono, la adoración, dejó todo por venirte a salvar a ti y a mí, ¿verdad? Por eso el Padre dice que estaba reconciliando al mundo con Cristo. Por eso dice, descendamos, el Padre y el Hijo, ¿verdad? Vinieron, el Hijo vino para mostrarnos el amor, el carácter del Padre. Y por eso se llama Emmanuel, Dios con nosotros. El Padre estaba aquí, en Cristo el Padre estaba salvándonos. Amén. El Padre, el amor de Dios. Yo por ejemplo siempre lo aplico esto, que si nosotros no oramos, nos llevarán un día carrereados y no ponemos a Dios en primer lugar, estamos haciendo lo mismo, que nosotros tengamos el entendimiento de lo que es vivir para el Señor, depender de Él. Al no hacer eso, estamos también diciendo, yo puedo este día. Correcto, correcto. Salvación por las obras. No te necesito, en otras palabras, no necesito de Dios. Muy bien, al descender, dice la palabra que descendió a confundir, ¿qué cosa? Las lenguas. Confundió las lenguas. Ahora, cuando habla aquí de lenguas, ¿qué viene a su mente? Idioma, muy bien. ¿Qué tal 1 Corintios, el don de lenguas? Imposible que el don de lenguas sean palabras que no entienden. Porque por eso se esparcieron, porque los que sabían el mismo idioma se fueron para un lugar. Todos se entendían lo que hablaban. Y el don de lenguas que habla ahí es muy diferente. Ok, pero ese es el punto que quiero hacer. ¿Es la misma lengua? Sí. Cuando decimos lengua aquí y en Corintios, estamos hablando de lenguas inteligentes, lenguas que se entienden, lenguas entendibles. Exactamente. No. Estamos hablando de lenguas entendibles, porque aquí nosotros vemos que las lenguas, ellos empezaron a comunicarse entre ellos. Quiere decir que eran lenguas entendibles, lenguas inteligentes, ¿verdad? Y Dios en su amor, ahora sí, a mí me llamó esto la atención, yo no sé si ustedes. Ahora dice, Dios confundió. ¿No dijimos que Dios no es un Dios de confusión? Interesante, ¿verdad? Bueno, con un propósito. Exactamente, ¿verdad? Este propósito de confundir no tiene una connotación negativa como la confusión de Babilonia. ¿Ok? Tiene una connotación positiva. Fue con un propósito. Dios hizo esta confusión realmente. Exactamente. Y realmente hasta ni siquiera lo podemos llamar confusión, ¿verdad? Fue una división que hizo el Señor de lenguas, dotando a estas personas de diferentes lenguas. Otro acto de misericordia de Dios. Y de ahí fue donde nacieron las naciones. Al esparcirse, mire, cuando fuimos al museo que les mostramos el sábado pasado, ellos tienen ahí un estudio completísimo. Lo que pasa es que ya cuando tú llegas ahí, ya es la última parte del paseo casi, y era tanto por leer, pero tenían especificados todos, sí, tenían especificados todos los de las naciones, cómo se dividieron, en qué lugares se dividieron. Interesantísimo, interesantísimo. Una cosa bien organizada, bien estructurada, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí vimos la
la arrogancia humana. ¿Quién fue arrogante también? Caín, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Lo que yo quiera, no lo que Dios dijo. El mismo espíritu de Satanás, ¿verdad? La arrogancia humana en contraste con la abnegación y el sacrificio del Hijo de ¿quién? De Dios. Ahora, ¿nos llama a nosotros también el Señor a que descendamos? A ver, ¿sí o sí? Sí, ¿verdad? El que se humille será ¿qué? Ensalzado, ¿verdad? No ganamos nada con la arrogancia. El Señor pide de nosotros ese mismo espíritu. Acuérdense, el espíritu de arrogancia es el espíritu de Satanás. Cuando somos arrogantes, estamos siguiendo el mismo espíritu de Caín, el mismo espíritu de Satanás. ¿Ok? Muy bien. El exilio. Vamos a hablar del exilio. La bendición del exilio. Redención en el exilio. Exilio es la salida, ¿verdad? La salida. Cuando se esparcieron en toda la tierra. El mandato, el mismo mandato. Ahora, aquí la lección nos trajo un mensaje muy lindo y yo no me voy a especificar, no me voy a espaciar mucho en el tema del campo, ¿ok? Pero esta lección nos habló de eso. Nunca fue el propósito de Dios que las familias vivieran. Nosotros en Venezuela usamos una palabra, amuñuñados, empelotados, juntos, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a hacer una diferencia, ¿verdad? El propósito de Dios no eran las grandes ciudades, no eran ciudades. El propósito de ellos que tomaran la tierra. Mire, y yo estaba pensando en esto, yo decía, nosotros por la gracia de Dios hemos tenido la oportunidad de viajar mucho en este país, ¿ok? Y nosotros, usted sale de una ciudad y después manejas horas y horas y horas de terreno vacío. Las ciudades con todos esos edificios, la gente, la contaminación y todo. Exactamente. Y luego pasas horas y horas y horas de expansión de tierra vacía. Esto nunca fue el propósito de Dios. Dios quería que cada quien tuviera un pedazo de tierra, tuvieras libertad, vivieras afuera. Y si nos ponemos a ver, sí, nos evitamos muchos problemas. Hay una cita que me gusta mucho que dice, la vida en las ciudades es falsa y artificial. Y si nos podemos a detallar esa frase, es tan cierta, tan cierta. Hoy en día usted ve un carro de comida en el supermercado. Usted vaya al supermercado. Cuidado si el suyo también está así, mucho cuidado. ¿Qué vemos ahí? Cosas artificiales. La mayoría de los alimentos hoy en día están empacados, procesados, industrializados, adulterados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? En cambio, pongan en su mente ahorita una cesta, un carro lleno de frutas, verduras, raíces. ¿Sí? Natural, artificial. ¿Verdad? Siempre fue el propósito de Dios, llevarnos a lo mejor, llevarlos a lo natural. Pero hay un detalle interesante en esta parte de la lección. Y está confirmando lo que yo estoy diciendo. ¿Quién fue el primero que construyó una ciudad? A ver, ¿quién sabe? ¡Ting, ting, 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 ting! Caín. Sí, en Génesis 4:17, ¿verdad? Vamos a ver Génesis 4:17. ¿Ok? Lo leemos. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad. Este no es el mismo Enoc que caminó con Dios, ¿ok? Es diferente. Y edificó ¿una qué? Una ciudad. ¿Y la llamó? No. ¿El nombre de qué? De su hijo. ¿Ok? Los que se separaron de Dios construyeron ciudades y vivieron en ellas. Vamos a ir al capítulo 10. Capítulo 10. Si nosotros vamos al capítulo 10,
No lo vamos a leer, ok, es genealogía y no nos gusta mucho la genealogía, ok. Pero si vamos desde el versículo 6, 10:6, ok, empieza a hablar de los hijos de Cam. ¿Y qué genealogía vemos allí? Yo los tengo subrayados y así ustedes no van a tener que ir versículo por versículo. Vemos a Cus, que engendró a Nimrod. ¿Han escuchado de Nimrod? Ajá. A Nimrod se le atribuye la construcción de la Torre de Babel. Fue el primero que fue poderoso en la tierra. Fuerte, poderoso, y él dijo, aquí la vamos a hacer. Yo voy a ser presidente aquí. Bueno, estoy usando mis palabras, ¿verdad? Pero yo quiero que miremos otros detalles más interesantes aquí. Vigoroso. Perdón, hermana, el Sí. Señor quería que fuéramos libres sin tener tal vez, no, líderes, sí, ¿verdad? Presidentes y monarquías. Acuérdense que hubo teocracia. ¿Saben lo que es teocracia? Dios como rey. Dios como líder, Dios como presidente, teocracia. Hubo teocracia hasta Saúl. Paso, este país se levantó con esa. Sí, por eso el billete dice. Dios sabía. El propósito muy bien, el propósito de Dios era que Él fuera el líder, Él fuera el que guiara, Él fuera el que enseñara. Que siempre dependiéramos de él, que no tuviéramos que ir para, por ejemplo, que decía Elizabeth, que el presidente igual buscan favoritismo. Por supuesto. Entonces, y ellos Se corrompen. Cuando se unen, Babel, hay corrupción. Y esta nación, el Señor quiso volverla a hacer así. Interesante, esta nación fue Comenzó. creada bajo esos principios. Sí. De Dios constitucionales, era la no hay constitución rey, es la no que hay nada, manda. nada, sino Dios. Se supone que aquí manda la constitución, se supone, ¿verdad? Pero no, pero originalmente sí lo era así, ¿ok? No era una sola persona rigiendo. No, porque ellos cuando se reunieron dijeron que esta nación no iba a tener reyes, no iba a tener así. No, Dios primero. Dios primero. Y por eso, ustedes ven en los billetes en Dios creemos, en God we trust. Y como comienza la constitución, todo es Dios. Dios, todo es Dios, exactamente. Pero tristemente se ha sacado a Dios de todo, ¿verdad? Tristemente. Pero vamos a ver algunos detallitos aquí, ¿ok? Miren el versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acab, Calnet, de la tierra, el 11, de la tierra salió para Asiria y edificó ¿qué? ¿Qué características tenía Nínive? Oh, ok. Muy bien. Y luego Misraim en el 13, ¿ok? De donde salieron los filisteos. Los filisteos siempre fueron los enemigos de Dios, del pueblo de Dios, ¿ok? Y luego Canaán engendró a Sidón, su primogénito Het, el Jebuseo, el Amorreo, enemigos del pueblo de Dios, los amorreos. El Ebeo, enemigos del pueblo de Dios. Y familia de los cananeos. En el versículo 19, Sodoma y Gomorra. Interesante, ¿verdad? Entonces, los que se separaron de Dios construyeron ciudades y vivieron en ellas. Nosotros como pueblo adventista, voy a aprovechar de decirlo, ¿verdad? Se nos ha dado el mensaje hace más de 150 años que debiéramos salir de las ciudades, predicar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Y nuestras iglesias en la ciudad. Nuestras iglesias, nuestros centros misioneros en las ciudades, pero no vivir en la ciudad. Restaurantes, hospitales y todo. ¿Ok? No debiéramos vivir en las ciudades. ¿Por qué? Dios quiere siempre llevarnos el plan original. La gente dice, no, ¿y quién va a amonestar la ciudad? El Espíritu de Profecía dice, las ciudades serán amonestadas no por los que viven en ellas. Interesante, interesante. Necesitamos estudiar esos temas porque traen mucha visión a nosotros. Así que si nosotros miramos, los enemigos del pueblo de Dios salieron de esta generación de Cam, ¿verdad? Los enemigos del pueblo de Dios se construyeron ciudades y vivieron en ellas, se enaltecieron, quisieron tomar el puesto, la posición de Dios. Así que, pero ¿qué lección nosotros podemos sacar? Okay. ¿Qué lección nosotros podemos sacar de esto? De esta
¿Qué lección nos llevamos a la casa hoy con este repaso? A ver. Bueno, el objetivo del Señor siempre ha sido que Él esté en primer lugar para nosotros y Amén. en cada historia que pasa y si las destrucciones han sido no es por gusto del Señor, sino porque ha habido necesidad de erradicar. Muy bien, muy bien. Amor de Dios, misericordia de Dios, Dios buscándonos. Dios erradica el pecado porque nos ama, por amor. Muy bien, no seguir nuestros propios impulsos, lo que a mí me parece. ¿Han escuchado esa frase? Mis ventajas, porque mayormente uno busca son mis ventajas, mis comodidades. Quizás no tanto como... Muchas riquezas. Sí, pero donde haya ciertas ventajas para no tener mucho, ¿cómo se dice? Dificultad. Mucho trabajo. Sí, me entiende. Entonces, eso es lo que mayormente busca uno. Correcto. Entonces, eso llegamos a la conclusión y podemos decir que lo que acabas de decir significa que no estamos buscando la voluntad de Dios, sino la voluntad nuestra. Solo que decimos que Dios me entiende, tú sabes. Correcto. Dios me entiende. Entiende, sí. Me viene a la mente, perdón, por ejemplo, yo he visto que hay comunidades adventistas. ¿Será bueno que haya comunidades? El consejo que tenemos es que no más de 3 familias. Sí. No debemos, creo 3 o 5 familias. No, yo sé que hay un número y es muy pequeño. ¿Ok? Por lo mismo, porque cuando entre muchos vamos a caer en Babel. Vamos a caer en Babel. Tenemos que tener mucho cuidado. Sí, mire, hay comunidades que funcionan perfectamente. Y cuando mencionamos esto de vivir fuera, ¿verdad? De esparcirnos, siempre, ¿verdad? Siempre, por ejemplo, Abraham vivía en su tienda. La gente tenía su privacidad. No es que, no estoy diciendo que todos vivían allá amuñuñados en la misma tienda, ¿verdad? No, ¿verdad? Dice a la tienda de su padre, a la tienda de su madre, a la tienda del tío. Todos tenían sus casas, vamos a decir, las tiendas, sus casas. Exactamente. Pero él tuvo que tomar, cuando Abraham salió, ¿verdad? Tenía mucha gente, era demasiada gente, no me acuerdo el número ahora, pero vivían cerca, ¿sí me entiendes? No hay nada de malo que cada quien tenga su privacidad, tenga vamos a decir, su propiedad, pero también en el campo, también nosotros también necesitamos tener nuestra privacidad, nuestra cercanía, nuestra familia, proteger nuestra familia, ¿sí? Es muy importante ese detalle. Así que, muy bien, ¿alguien más aprendió algo diferente a lo que hemos mencionado ahora? Siempre va a haber 2 grupos. Nunca hay un término medio. Nunca. Los que aman a Dios y guardan sus mandamientos y los que se rebelan contra Dios y hacen su propia voluntad. ¿Estamos en uno o estamos en el otro? ¿O estás o no estás? Siempre. Cubrirnos bien también. Muy bien, aprendimos sobre la desnudez, muy bien. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, ¿verdad? A que nosotros nos mantengamos del lado de la verdad, nos mantengamos del lado de la justicia, de la obediencia, le creamos a Dios. Eva no le creyó a Dios, Caín no le quiso creer a Dios, los de Babel no le quisieron creer a Dios tampoco. ¿Ok? Creámosle a Dios, creamos en sus promesas, en su palabra, ¿verdad? Y Él tendrá muchas bendiciones para nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga.